Vamos a compartir algunas verdades bíblicas en esta mañana. Y para todos ustedes que nos visitan o que tal vez han oído pocas veces acerca de la Biblia, es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el primer libro en haber sido impreso. Es el libro que contiene los registros más antiguos de historia, geografía, arqueología, paleontología, antropología, genética, química, matemáticas y cualquier otra disciplina académica que tú me quieras mencionar. No hay comparación con el Tripitaka de Buda, ni con los Vedas de los persas, ni con el Corán del Islam, ni con ningún otro libro religioso. Y el personaje central de la Biblia, que es Jesucristo, no tiene comparación. No podemos poner a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a Abraham, ni a ningún papa, ni a ningún santo. Nadie se puede poner al lado de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es incomparable su entrada al mundo. Es tan importante la entrada al mundo o en el escenario mundial de Jesucristo que la misma historia está dividida con la venida de Jesús. Yo hace algún tiempo tenía un debate con un ateo por una estación de radio en una nación de Centroamérica y me decía, es que yo creo que ni siquiera Jesucristo existió. Yo solamente le dije, ¿me podría decir ahorita en qué día estamos? Y agarró su reloj, pues estamos en tal mayo de 1994. Le dije, ¿y desde cuándo estamos contando 1994? Y se quedó así, quería voltear al cielo, le comenzó a dar tos y no me quería contestar. Y le dije, le voy a ayudar desde el nacimiento de Cristo. Porque desde que nació Jesucristo se cuenta después de Cristo y antes de Cristo toda la historia humana. Le dije, ¿quién es el personaje que más ha impactado tan grandemente el mundo que inclusive el día de nuestro nacimiento, aunque sabemos que no es el 24 de diciembre, sin embargo se celebra el nacimiento de Jesucristo, no el de Buda, no el de Mahatma Gandhi, no el de Zoroastro, de ningún otro personaje. Hasta los ateos cierran sus comercios. Y no solamente el nacimiento de Cristo es el único personaje del quien llega un espíritu como este en Navidad, de melancolía, de cantos, y nos comenzamos a hacer regalos. ¿De dónde viene todo esto? Que el regalo más grande que Dios nos ha dado ha sido a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero no solo eso, sino que también Jesucristo es el único personaje en la historia de quien se celebra su muerte, la famosa Semana Santa, que hasta vacaciones dan. Entonces, cuando venimos a la Biblia, que es el libro que nos muestra la vida, el carácter de Jesucristo, que Él es el reflejo del único Dios vivo y verdadero, vamos a encontrar evidencias filosóficas, históricas, éticas, genéticas, repito, porque más del 40% de las profecías de la Biblia se han cumplido. Una de las más grandes profecías que se cumplieron en el siglo pasado fue el 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel, después de casi 2000 años de exilio, regresa de una forma sorprendente, asombrosa, que ninguna civilización nunca jamás había tenido lugar, un evento de una nación que haya sido exiliada al mundo y que no hayan sido absorbidos ni de su cultura, ni sus tradiciones, ni su religión, ni nada de lo que Israel había tratado de mantener y que lo mantuvo durante cerca de 2000 años. No ha habido eso. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando pasamos los mexicanos al otro lado o los que quieren vivir ya, guatemaltecos, nicaragüenses, hay un fenómeno, ¿verdad? Que al entrar a Estados Unidos, los mexicanos o los que viven o han nacido allá ya no quieren ni hablar español, porque quieren ser absorbidos por la cultura, no quieren ser diferentes a los demás y se visten con sus calcetines, su cachucha, quieren vivir tipo americano, porque se tienen que adaptar. Italianos, alemanes ya no hablan italiano, ya no hablan alemán, pero no así sucedió con el pueblo judío. Las conferencias anteriores que dimos el viernes y ayer
pueden ustedes encontrar mucho más información. Ahora, muy bien, veamos a continuación que muchos filósofos y muchos escritores han tratado de ofrecernos diversas interpretaciones acerca del origen del universo. Si hay aquí astrónomos, maestros universitarios, simplemente les recuerdo, o ateos, escépticos, o personas ateas, de que nunca, jamás, mediante la ciencia, se podrá investigar el origen del universo. Primer paso de nuestra tesis: nunca científicamente se podrá probar el origen del universo. Nunca se podrá probar científicamente quiénes somos, ni tampoco hacia dónde se dirige la humanidad. Ni Walter Mercado, ni el chamán, ni los brujos, ni Nostradamus, nadie nos puede decir con la exactitud y los detalles que están escritos en la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque para que algo sea científico, si hay aquí estudiantes de la universidad, tiene que ser demostrativo, tiene que ser probado en un laboratorio, en un tubo de ensayo, y es imposible que alguien pueda decir: yo estuve en la creación y así fue. Bueno, entonces los astrónomos comienzan a inventar. ¿Y qué fue lo que inventaron desde hace más de 2-3 siglos? Que el mundo se inició con una explosión que se llamó el Big Bang, y que a través de esa explosión entonces hubo una mezcla, una sopa de elementos químicos, y se produjo la vida. Y cuando comenzamos a examinar esta teoría, escuchen, que se adoptó como la verdadera teoría del origen del universo en Oxford, en Harvard, en Princeton, en Yale, en la Universidad de México y en las universidades del mundo entero. Y se adoptó además como algo evidencial que podían, y lo escribieron casi científico, que habíamos venido de Chita, que éramos el producto accidental de una evolución, cuando nunca, jamás en la historia se ha demostrado la evolución, porque jamás ha habido la mutación de una especie a otra especie. Y cuando se descubre en 1954 por los doctores Crick y Watson la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, se acabó. El 60% de los ateos se convirtieron, al darse cuenta que era imposible sostener mediante los aminoácidos, ni por la segunda ley de la termodinámica, ni por la biología, y menos ahora por la genética. Era una imposibilidad la evolución. Y se seguía enseñando en las universidades. Entonces vemos nosotros un mundo, ¿verdad?, completamente confundido, donde los científicos también postulan teorías que no pueden tener ningún sostén científico. Si alguien te dice comenzó por una explosión el mundo y el universo, ¿quién produjo la explosión? Y vamos a seguir con esta línea, como decíamos ayer. Y si hubo una explosión, ¿acaso la materia produce el pensamiento o la conciencia? Pienso, luego vivo, luego tengo que existir. Y si tengo que existir, tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa está fuera de mí. Así venían y discernían los filósofos griegos la vida. Platón, Sócrates, la mayor parte de los filósofos llegaron a la conclusión de que tenía que haber un Dios. Nunca descubrieron quién era ese Dios, pero no podían concluir que pudiera ser un accidente en la vida. Es un absurdo, es una irracionalidad filosófica del ser humano. Ahora, ¿cómo se originó la vida, verdad? Nadie nos puede decir cómo se originó la vida. Hace algún tiempo hubo un doctor llamado Sigmund Freud que comenzó a tratar, después de que rechazó la Biblia cuando era joven, de investigar realmente el problema de la conducta, de la mala conducta del ser humano. Entonces Freud comenzó a hacer experimentos con personas con problemas de carácter mental, y los comenzó a hipnotizar. Y al hipnotizarlos, él trataba de, después de la conciencia, pasarla a la subconsciencia, pasarla a otra conciencia, para que de forma inconsciente o subconsciente
arreglarlos mientras estuvieran hipnotizados, regresándolos a la conciencia, pudieran estar sanados. Y finalmente atribuyó, es que el problema de los seres humanos está en la sexualidad infantil. ¿Y qué atribuyó Freud al ser humano? Que el problema se encontraba en la mente. Damas y caballeros que nos visitan, la Biblia es el único libro que nos dice quiénes somos. Pues lógico, si yo compro un carro en la Volkswagen y se me descompone, no voy a ir a la Mercedes-Benz a que me lo arreglen. ¿Por qué? Porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si algo tiene un problema con mi carro, lo llevo con el fabricante. Y si un problema humano existe, no voy con el psicólogo que me ayude, ni con el psiquiatra, ni con la doctora Corazón. Tenemos que recurrir con el fabricante. ¿Y quién fue el fabricante? Dios, el Dios de la Biblia, el Dios y Padre Jesucristo. ¿Y qué dice Él? Dejemos que Dios nos hable, permitámosle a Dios que pueda exponer realmente lo que la revelación que nos dejó condensada en la palabra de Dios. Y Jesucristo nos dice aquí en la Biblia, a los que lo quieran apuntar, que somos un espíritu, número uno, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el ser humano no es solamente intelectual, como dicen ateos, es que aquí hay moléculas moviéndose y somos el resultado de líquidos gástricos y las neuronas que expelen también ciertas cosas y ciertas sopas que se conjugan en el cerebro y de ahí viene el pensamiento. Y vuelvo a repetir, buscan la manera de poder explicarle al ser humano las barbaridades que no pueden explicar porque ellos no son los fabricantes. Entonces, si somos espíritu, el ser humano no lo sabe. Y entonces el ser humano se ha dedicado a ¿qué cosa? Alimentar la mente, o sea, el intelecto, filósofos, ciencias políticas, astronomía, y nada de eso está mal. Y el cuerpo, una buena comida, una buena alimentación, una buena bebida, no Coca-Cola, no harinas blancas, no sal, etcétera. Ejercicio, porque el cuerpo necesita un sostenimiento, así como la mente. Una persona que no lee un libro al mes, te vas a quedar hecho un chorizo. Dicen que en Europa leen 30, 40 libros mínimo los universitarios al año. Cuando se hizo la investigación en el continente americano, ¿cuántos libros se leían en México? 1 cada 3, 4 meses. Con razón. Tenemos que alimentar la mente. Pero ¿cuántas Netflix ves? ¿Y cuántos cuentos de Calimán te has leído? ¿Y cuántas telenovelas han visto? No se pierde ninguna telenovela. Por eso estamos como estamos. Así está el mundo completamente desesperanzado. Entonces baja Jesucristo, Dios manda al mundo a su Hijo Jesucristo hace 2000 años y Jesucristo dice esto: no solo de pan vivirá el hombre, y se lo dice a Satanás, Mateo capítulo 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios viene en la forma de su Hijo al mundo a decirnos: si tú eres espíritu, hijo mío, tu espíritu está completamente muerto. Y entonces estás tratando de comprender el universo, el mundo, mentalmente, intelectualmente, e intelectualmente es limitada el pensamiento y el conocimiento humano. Y cuando un ser humano quiere tratar sin el espíritu intelectualmente de buscar y conocer a Dios, acaba loco. Y el ejemplo más grande es Friedrich Nietzsche del siglo XX, un filósofo alemán que escribió Dios está muerto. Y fue contagiado por Carlos Marx, que dijo Dios no existe, el problema son la lucha de clases. Si el proletariado le quita a la burguesía esto, ¿verdad? Y derriba a la burguesía, se van a nivelar, va a haber equidad. Y ahora el Foro Económico Mundial en el siglo XXI, léelo, es la copia completa del comunismo y del marxismo de izquierda hegeliano y la dialéctica materialista. Métete a Google, Foro Económico Mundial, y dice: bienvenidos a esta ciudad, no vas a tener casa, no vas a tener ropa, bienvenidos porque no tienes por qué tener nada. Y esta teoría se está ya implementando en México. Hace 2 semanas comenzaron las expropiaciones en México.
que es el cuarto paso de la agenda. Y estamos aceptando y vamos al camino de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Colombia y de Bolivia. Y nadie está consciente de todas estas cosas. Seguimos como borregos, conformándonos solamente en mi mundo, sin interesarme lo demás, ni tampoco poner a Dios dentro de mi vida. Lo sacamos de la ecuación y por eso perdemos completamente el rumbo. Entonces Jesucristo nos dice, tu espíritu necesita alimento, y el único alimento para nuestra vida espiritual se encuentra en la Biblia. Dice el 2 de Pedro capítulo 2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcan para salvación. Entonces, si tú no tienes contacto con la Biblia, pues eres muy inteligente y esto y el otro, y vas a llegar un momento en el que con tanto conocimiento intelectual no vas a entender ni quién eres. Y se llegan ahora las personas más influenciables, más multimillonarias y los filósofos más grandes del siglo XXI a reunir en Davos, Suiza, una vez al año, con todos los exmandatarios, exsenadores, pensadores, filósofos, y acaban de declarar en el Foro Económico Mundial que somos dioses. Que somos dioses. Y que la Biblia no existe ni Cristo existe. Y que vamos a crear una superraza de seres humanos, porque tenemos ahora la tecnología, la cibernética y tenemos ahora la genética para mezclar ya razas y mezclar las características del murciélago, que tiene un radar, y sacar el ADN del murciélago, mezclarlo con el ADN del ser humano o con el ADN de un león para que seamos hombres guerreros, y además con el radar, y mezclar así todos los ADNs cuando la misma genética lo impide. Y se vuelven mutaciones, ¿verdad? Se vuelven cosas híbridas o quimeras que no pueden tener ninguna realidad real, científica. Pero es la locura a la que hemos llegado, hermanos, en Cristo, damas y caballeros. Y tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que tenemos que comenzar a regresar a Dios. ¿Cuál es el verdadero propósito de nuestra existencia? El ateísmo, el humanismo, el materialismo y la evolución afirman que todo es material. Yo lo digo porque yo, antes de convertirme y conocer a Jesús, yo fui ateo. Yo me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque crecí en colegios lasallistas, en la primaria, la secundaria, la preparatoria. Jamás nos enseñaron la Biblia, nos enseñaron una religión. Y cuando me dijeron que yo ya quería ser cura, a los 14, 15 años de edad, en el seminario salesiano de Acapulco, Guerrero, y me dijo el arzobispo en una mañana, todos los que éramos como 4 o 5 estudiantes, que estábamos puntos, nos entraron como acólitos. ¿Se acuerdan que antes había los acólitos? Y nos enseñaban el latín para que le contáramos al Padre. Cuando el Padre entra al altar, dice, me introduzco al altare Dei. Le teníamos que contestar a Deum Collectifica Juventutem Meam. Él dice, me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Que ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo este señor al entrar a un supuesto altar? Que se brincaron la cruz y que ahora tenías que volver a recibirlo con la famosa comunión. Y te tomas la comunión el domingo, y el lunes, martes y miércoles te portas como diablo y la vuelves a tomar otra vez el domingo. O sea, Cristo entra y se sale, entra y se sale. ¿Y qué dice la Biblia? Les doy vida eterna para siempre. Y cuando recibes a Cristo es una vez y para siempre. Comienzo a leer la Biblia, mi hermano me la da, comienzo a leer Juan y me doy cuenta que habíamos sido engañados. Y encuentro que la verdad nos haría libres, se caen las vendas, abrimos los ojos por primera vez y nos damos cuenta cuál es la verdad. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay ninguna verdad absoluta, porque vivimos un mundo de relativismo, donde tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Mira, yo soy gay, déjame como yo estoy, tú eres como estás, no te metas. Mi verdad es esta, como dijo el fundador de la cadena CNN, verdad, de televisión, que ya vendió, tiene como el 35% ahorita de las acciones. Ted Turner se llamó, que se casó también con Jane Fonda, una muchacha artista de cine. Y Ted Turner se decepciona de Dios, de la religión, se vuelve ateo también, y dijo los 10 mandamientos de Ted Turner.
Y ahora yo voy a hacer mi vida, mi ética, mi moral, y voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Y lo que él dijo es a lo que el mundo ha llegado con el movimiento LGTB, con la ideología de género, que ahora están las escuelas públicas enseñándoles a nuestros hijos menores de edad que se masturben a los 5 o 6 años de edad, que se usen los baños de las mujeres igual que el de los hombres, que en los Juegos Olímpicos juegue una luchadora mujer con un luchador hombre porque el hombre es transgénero, como la italiana que casi la noquean ahora en los Juegos de París. El mundo está completamente desarticulado, ha perdido la brújula, porque le han dicho a Dios: no te metas con nosotros, somos lo suficientemente inteligentes para poder determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Tenemos ateos como Carlos Marx, Sigmund Freud, Nietzsche, Bertrand Russell, que dijo: bueno, pues es que jamás se podrá llegar a la verdad. Y cuando descubrimos a Bertrand Russell tenía 5 esposas y 2 amantes. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, fue mi ídolo en los 60, 70, cuando yo era ateo. Sartre escribió El muro y la náusea. Esos libros yo me los devoraba cuando era joven, y en uno de sus libros, en El muro, dice Jean-Paul Sartre: veo un muro donde yo estoy tratando de poder determinar cuál es mi propósito en la vida, porque ya negué a Dios, y si no hay Dios, entonces ¿qué hay? Y pone ahí: me estrellé contra el muro porque no puedo brincar ese muro al otro lado. Y dice Sartre: yo sé que al otro lado hay algo, pero no puedo verlo. Y lo que él estaba diciendo es: he descubierto que estoy limitado, que por más inteligente que yo sea, no voy a poder comprender a Dios. Es necesario que Dios se revele a mi mente, porque por medio de mi intelecto nunca lo podré comprender, que es exactamente lo que la Biblia dice. Y su hija, antes de morir, le dice a Sartre: papá, ¿qué es lo que te pasa? Y Sartre le dice antes de morir a su hija: hija, ¿sabes cuál es mi tragedia? Que he tratado de vivir toda mi vida luchando contra alguien que no existe. Entonces perdí mi propósito de la vida. ¿Cómo es que gasté mi vida tratando de demostrar que alguien no existe? Si no existe, pues no existe y voy a vivir. Pero ¿por qué trato de convencer a las demás personas que no existe? Perdí el tiempo. Y como dijo el gran filósofo francés, que igual que Laplace y que Kepler, etcétera, etcétera, que llegó un ateo y le dijo: mira, Dios no existe. Y le dijo este filósofo francés, que era cristiano: mira, lo único que te puedo decir yo es que si tú te mueres, dice la Biblia que te vas al infierno. Y si yo me muero, dice la Biblia que Jesucristo viene por mí para llevarme al cielo. Entonces, vamos a suponer este cálculo: si tú te mueres, yo no pierdo nada, ¿verdad? Porque dices que no existe nada. No hay Dios, no hay infierno, no hay cielo. Pero si tú te mueres y yo tenía razón, ¿qué amolada te vas a llevar? Prefiero creer a no creer, siguiendo una línea elemental de lógica filosófica natural. Ahora, ¿existe alguna moral absoluta? El mundo que vivimos dice que no hay ninguna verdad absoluta. Al contrario, todas son especulaciones, ¿verdad? Vuelvo a repetir: tu verdad no es mi verdad, no hay una verdad absoluta, todo es de acuerdo a la perspectiva en la que tú percibas el mundo y el cosmos, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien, como dice la Biblia, como ovejas nos hemos cada quien salido del corral, y unos piensan esto, otros, tratando como seres humanos limitados, frágiles que somos, vulnerables, tenemos que morir, la vida es cortísima y pasamos el mundo como dioses. Estoy en un mundo que no entiendo, un cosmos que no sé ni por qué nací, pero yo sé que las respuestas están en mí. No puede haber alguien fuera de mí que me dé explicación de por qué soy como soy. Y esas personas así mueren exactamente, dice la Biblia, igual que como mueren las vacas, igual que como mueren los animales. ¿A qué me refiero? Los animales se despiertan, comen su comida, su cena, y se levantan, comen, otra vez, duermen y otra vez, y así pasa su vida. Y los seres humanos, dice la Biblia, que pasan su vida sin jamás haber descubierto que el Dios que existe tiene un propósito para tu vida,
has vivido en las tinieblas, naciste en las tinieblas, viviste en las tinieblas, alcanzaste y fuiste presidente, y 5 compañías como Steve Jobs, el que fundó la famosa red de Apple, muere y dices que con todos los millones que yo tuve, murió de cáncer porque buscó brujos para que lo curaran. Dice Steve Jobs, jamás se puede descubrir la verdadera razón por la cual existí. ¿De qué me sirvió ser multimillonario? Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirvió ser y tener el poder que pudiste adquirir y el dinero que alcanzaste? Y ya fuiste diputado, y ya fuiste gobernador. ¿Y después qué? ¿Qué no sabes que la vida se te tiene que acabar? Y cuando se te acabe la vida, ¿qué es lo que vas a poder abrir al abrir los ojos? ¿La condenación eterna o el cielo que Jesucristo viene por nosotros? Y tenemos una sola vida para decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Ahora muy bien, en Juan capítulo 17, que es una de las oraciones más maravillosas que se encuentran en la Biblia, Jesucristo ora al Padre antes de morir. Y podemos contestar en este pasaje realmente cuál es el propósito por el cual tú y yo nacimos. A los jóvenes se les enseña, hijo, busca una profesión donde hagas dinero. ¿No es cierto? No, papá, quiero ser futbolista. Pues mira, va a estar muy difícil, que ser como Messi o como Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Te vas a morir de hambre. Quiero ser músico. No, pues mira, búscate una profesión donde hagas dinero. Siempre estamos impulsando y motivando a nuestros hijos el dinero, el dinero, el dinero. Y cuando esos padres se mueren, los hijos como alacranes están esperando que se muera el viejo para ver qué herencia les dejó. Y cuando tú te mueras y les dejaste $5 millones a tus hijos y todo lo que tú trabajaste, ¿para qué lo hiciste? Para dejárselos a hijos tuyos, a una herencia que tú dejaste, que nunca les hablaste de la vida eterna ni el propósito por el cual vienen a vivir. Tú le dejas a un hijo tuyo dinero, ese hijo se va a echar a perder y se convierte en una maldición para su vida. Pero si tú te mueres y tus hijos no tienen ni un petate donde acostarse, pero con la seguridad que tu hijo, mi Panchito y mi Carmelita, tienen a Jesucristo, te mueres en paz porque Dios se va a encargar de ellos. Y Dios los va a bendecir tarde o temprano. Y Dios va a hacer que les vaya bien en la vida tarde o temprano. Te mueres en paz. Entonces veamos los valores desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina. ¿Para qué vives? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer fama? ¿Publicidad? ¿Para que seas conocido? ¿Para que tengas poder? Porque dicen, bueno, pues es que si tengo dinero, ahora tengo poder. O para pertenecer a un partido político donde están todos y ahí está el pastel, pues me voy a donde está el pastel. Y mis convicciones filosóficas, estadísticas, etcétera, etcétera, los derrumbo. La familia no importa, el matrimonio no me importa, ni mis hijos tampoco. Quiero poder. Quiero pertenecer a ese grupo político, quiero pertenecer a ese grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque quiero ser entre ellos, quiero ser grande. Y acabas recogiendo basura y sacrificando a tu familia por el ego tan grande con el cual el ser humano ha nacido. Dice Juan 17, Cristo antes de morir, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, vean lo que dice Jesús, que Él recibió del Padre una potestad, o sea, un poder. Dios le dio a su Hijo al venir al mundo un poder sobre todos los seres humanos, sobre toda carne. ¿Para qué? Para que Él nos diera la vida eterna. A todos los que le diste. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios manda a su Hijo para decirnos: diles que son peregrinos, que somos extranjeros y estamos habitando un mundo temporalmente.
y que la vida no se acaba con la muerte. Y yo tengo que demostrarles que la vida no se acaba con la muerte. ¿Y qué hizo Jesucristo? Es crucificado, muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y la resurrección de Cristo es la base fundamental, el bastión del cristianismo. El cristianismo no podría existir si Cristo no hubiera resucitado. Porque si no hubiera resucitado, hubiera sido como todos los grandes líderes religiosos que acabo de mencionar, que hay en la tumba de Buda, ahí está la tumba de Mahatma Gandhi, ahí está la tumba de Mahoma, ahí está, pero ve a Jerusalén y está la tumba de Jesucristo vacía. Y no solamente eso, sino las pruebas históricas que existen de la resurrección de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar. Y si no hay resurrección de muertos, comamos, vivamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? El que no tranza no avanza. Aquí se trata todo de hacer dinero. Pues voy a chantajear, voy a defraudar, no voy a pagar mis deudas, voy a tratar de tener amigos por intereses políticos o económicos nada más. Voy a tratar de abrirme paso a como dé lugar. No me importa que sacrifique a mi familia, porque solamente soy yo. Hago mi jaula a mi alrededor y me meto en una pecera donde solo yo existo. Mis propósitos, mis intereses y los demás a mi alrededor, no me importa nada. Y viene Jesucristo y nos rompe esa cápsula en la cual nos habíamos encerrado y nos dice: el secreto de la vida no está encerrarte en ti, sino en vivir para los demás. En vivir para los demás. Yo no vengo a que ustedes me sirvan. Yo, el creador del universo, de las galaxias, de las estrellas, de los peces, de las hormigas, de los pájaros, de los seres humanos, de todo lo que existe, vengo a hincarme delante de ustedes y lavarle los pies y decirles que los amo y que mi resurrección es la prueba más grande que ustedes también van a resucitar. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna garantía de que hay vida después de la muerte. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y nadie puede conocer a Dios a través del vudú, o a través de la meditación trascendental, o a través de Hare Krishna, o meditando y me estoy concentrando con Él, o a través del peyote, o de la marihuana, o del LSD, o de los fetaniles. Ninguna otra droga, ningún otro medio, ningún otro sistema inventado por los seres humanos, a través de ninguna religión vas a llegar a Dios, porque las religiones no salvan ni dan el conocimiento de Dios. El cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que está vivo. Ves a los del Islam, ¿verdad? Se hincan y ahí están, no saben ni a quién, Alá, no saben, no tienen ni pensamientos para Alá. Y lees el Corán: maten a los que no sean musulmanes o decapítenlos. Y vienes a la Biblia y nos muestra la historia del principio al final como está escrita, para que sepamos que Dios se adelantó a la historia para demostrarnos que Él es real, que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesucristo es su Hijo, que quiere entrar esta mañana a tu vida y darte la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que cuando tú mueras no te condenes en el infierno. Cristo habló más veces del infierno que del cielo, y habló más veces de los demonios que de los ángeles. Era tan grande la preocupación, y Cristo en Getsemaní, saliéndole sangre por las capilaridades de su piel, que Él sabía que se iba en la cruz a enfrentar a todo el pecado de todos los seres humanos, a Satanás y a la muerte. Y le gritó a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente Él se rindió y le dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios podía enviarnos palomitas y miren, yo los amo y les voy a dar, vayan al cine. Cualquier religión salva, sigan cualquier religión, pero Jesucristo desde el cielo nos manda un mensaje: no hay manera que tú tengas contacto conmigo si antes no conoces a mi Hijo en la cruz.
No hay manera de conocer a Dios si antes no conoces a Jesucristo, porque es Jesucristo el mediador, el que nos conecta con la fuente de energía. Y si tú crees esto, tienes la vida eterna. Y cuando tú mueras, morirás en paz y abrirás tus ojos y tendremos miles de ángeles a nuestro alrededor que nos llevarán a la presencia de Dios. Y ahí podrás saber, valió la pena en la corta vida que Dios me dio haber creído en el Hijo de Dios. Ahora veamos claramente también que en la Biblia encontramos varias falsas doctrinas y casi todas las cartas de los apóstoles, como Timoteo, Filipenses, Gálatas, la carta a los Corintios, son advertencias que mientras estemos los cristianos en este mundo, se van a levantar falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros que por todos lados van a tratar de engañar. Les voy a citar algunos rápidamente. Por ejemplo, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová y fueron fundados por Charles Russell en 1844 y ellos profetizaron que Cristo vendría en 1874 y que el mundo acabaría en 1914. Ellos no creen en el infierno, no creen tampoco que Cristo es Dios, no creen en la vida eterna. Eso es una falsa, completamente un falso profeta. Tenemos al fundador de los mormones, José Smith, 1880. Este hombre, José Smith, un día llegó con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Que se me apareció un ángel que se llamaba Moroni. Y este ángel me dijo que fuera a cierto lugar, un montecito, e iba a encontrar yo unas tablas escritas en egipcio cuneiforme y que yo las tradujera, y de ahí salió el libro del Mormón. Vamos a ver que fue una mentira. Y además le dijo a la esposa, y además me dijo el ángel que tú no eras la única, que puedo tener 10 igual que tú. Yo le he dicho muchas veces que si yo llego a mi casa mañana y le digo a mi esposa, duermo en el suelo. O ahí está tu maleta, ¿verdad? Y agarra carretera. O sea, vino el politeísmo. Entonces, este hombre, José Smith, dijo esto, ¿verdad? Cosa que no es verdad, porque el libro del Mormón es una versión falsa de la Biblia King James en inglés, con algunas modificaciones. Tampoco ellos creen que Jesucristo es Dios, pero además tienen el libro del Mormón, la perla de gran precio, doctrinas sin convenios, donde se introduce la poligamía, y fue muerto él en la cárcel, porque en ese tiempo la Constitución de Estados Unidos fue hecha y estaba prohibido tener más de 2 o 3 mujeres viviendo contigo. Lo mataron a José Smith en la cárcel. Tenemos a Jim Jones, 1978. ¿Se acuerdan de Jim Jones? Era, entre comillas, se decía pastor en California. Y entonces juntó un grupo como de 1,000 personas y se las llevó a la Guyana. Búscala, está subida en internet. Y se los llevó a la Guyana junto a Venezuela, y allá les dijo que era el milenio, que iba Jesús muy pronto a venir por ellos. Y entonces comenzaron todos a trabajar en el campo. Al año de estar ahí en la Guyana, comenzó a decirles a los hombres que sus esposas eran de él, y comenzó a tener relaciones con todas las mujeres del campamento casadas, y a tener hijos con todos. Y los hombres, de una forma incomprensible, pero comprensible espiritualmente porque eran demonios, se convencieron los hombres que él era Mesías y le entregaron a sus esposas. Tú dirías, yo tendría que estar loco para hacer eso, ¿verdad? Pero cuando un demonio entra a una persona y te altera las neuronas, ya no piensas de una forma normal, comienzas a hacer locuras, precisamente por la influencia demoníaca en tu mente. Entonces Jim Jones, ¿verdad? Finalmente los senadores de Estados Unidos mandaron aviones para investigar qué estaba pasando en la Guyana con los ciudadanos americanos. Entonces él descubrió, y cuando iban saliendo de regreso los senadores que descubrieron que era un falso profeta, los mataron a todos en el aeropuerto. Hasta que al final él a todos los 1,000 personas del campamento les dio a beber en un Kool-Aid veneno, y todos se suicidaron, y él se pegó un balazo en la cabeza. Y tenemos a David Koresh también, David Koresh, 1993, en Waco, Texas, líder de la secta los Davidianos. Enseñaba que él era el ángel del Apocalipsis. Sedujo lo mismo a todas las mujeres.
y a los niños los violaba. Ordenó que compraran armas largas, y cuando llegaron el ejército, la FBI, la policía para rodear el campamento y darse cuenta que no era un grupo cristiano, incendiaron completamente y se murieron quemados la mayoría. Y tenemos finalmente a Juan Carlos Miranda en el año 2000, líder de la secta Creciendo en Gracia. Ven el internet, Juan Carlos Miranda dijo primero que él era Cristo, después el anticristo. Y cuando entraba hacia el púlpito decían: damas y caballeros, Jesucristo en persona. O sea, ¿cómo puede un público, el día que Alan les diga Jesucristo en persona, ustedes van a ir a esta iglesia, ¿verdad? Decía Alan, el pastor ya se volvió loco, ¿qué le pasa? Pero ¿cómo es posible, pregunta, que haya un público que acepte esto? Nos damos cuenta que poco a poco el engaño va entrando porque los cristianos no quieren estudiar la Biblia. Y llega el momento en tu negligencia espiritual que comienzas a creer cualquier cosa, porque ya no tienes el discernimiento para saber quién es verdadero y quién es falso, porque no te ha gustado nunca estudiar las Sagradas Escrituras. Y finalmente tenemos también extremos en las profecías bíblicas. Por ejemplo, hace algún tiempo oí que no sé cuántos se acuerden de las famosas lunas de sangre. ¿Se acuerdan? Que fueron las famosas lunas de sangre, y comenzaron las redes sociales que Cristo ya venía, que esto y que el otro, y que era la señal, y que era el cumplimiento de Joel 2, 30 y 31. Vean lo que dice Joel 2, 30 y 31 en el Antiguo Testamento. Dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, por el amor de Dios, subraya esa palabra. ¿Cuándo va a suceder eso? Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿cómo pueden adelantarse, verdad, de que ya Jesucristo iba a venir cuando ni siquiera estamos en la segunda venida, cuando ni siquiera el anticristo ha surgido? Vinieron las vacunas y nos llegaban pero cantidad de correos. Oiga, ¿la vacuna es del anticristo? ¿Es la marca del anticristo? Le dije: cabeza de melón. ¿No has leído Apocalipsis capítulo 13? Sí. ¿Qué dice? Que la marca del anticristo será aquí en la frente o en la mano derecha. ¿Dónde te ponen las vacunas? Aquí, hermano. Entonces, ¿cómo llegas a creer o a sugerir o a deducir que es la marca del anticristo? Pero las vacunas serán aquí y la marca del anticristo será aquí y será aquí. Tal vez un chip o alguna implantación que se haga por debajo de la piel, que pueda tener el control y tu información de quién es tu seguro social, qué enfermedades tienes, etcétera, etcétera. Y tú vas a llegar a una tienda a comprar un coche, a vender una casa, y no podrás hacer ninguna transacción hasta que tú puedas pasar por ciertos aparatos como están actualmente en los aeropuertos ya en el mundo entero, y pueda detectar quién eres. Y cuando tú tengas la marca, tu condenación está completamente asegurada, porque las personas que se marcan con la marca del anticristo no tendrán salvación. Lo dice Apocalipsis capítulo 14. Entonces tenemos que abrir los ojos. Igual el anticristo. Ahorita que entraron ya los islámicos a Siria, me llegaron correos anoche a las 11, 12 de la noche, me despertaron. Ya ni la muelan de despertarme. Oiga, este señor Al-Galani, el nuevo líder ahorita de los yihadistas ahí en Siria, te están diciendo que es el anticristo. ¿Qué dice la Biblia del anticristo? Que va a surgir cuando se junten 10 naciones, 5 de Europa, ya lo hablamos ayer, y 5 del Medio Oriente. Y una vez que haya un G10 de naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, porque Europa va a quedar sola, Estados Unidos va a caer tarde o temprano, Rusia va a caer, va a quedar como un pollito desamparado. Europa va a tener que pedir el petróleo al Medio Oriente, y se van a unir Europa con el Medio Oriente. Y cuando esta unión haya, y la leamos en los medios de comunicación, de uno de estas 10 naciones saldrá el anticristo. Y lo hemos repetido tantas veces, lo enseña la Biblia por todos lados. Y el anticristo va a ser islámico, va a ser musulmán. Y va a salir exactamente de donde está ahorita la rebelión, en Siria y entre Irak. Porque en el Antiguo Testamento, Babilonia, que era la cabeza del estado de Nabucodonosor, era Babilonia, que es Irak,
Siria y el Líbano, o sea, la antigua zona de la Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, ahorita la zona geográfica donde acaban de derrocar al presidente de Siria y Rusia se sale e Irán se sale, inconcebible, porque Rusia tenía en Siria la única base naval al Mediterráneo. Y el hecho que Putin no haya hecho nada, síganme con cuidado, el hecho que Putin haya dejado que Assad, no se dicen que nadie sabe dónde está, pero no lo defendió, ni Estados Unidos lo defendió, y entraron los yihadistas. ¿Qué significa esto? Que Rusia está a punto de caer también. Pero acuérdense cuando cayó el comunismo en 1991, que Mikhail Gorbachev dijo, es que teníamos desde los 80s, 10 años, con una vida de bluff. La Unión Soviética era una fachada, donde todo el mundo, Rusia y el poder, estábamos en la pobreza, dijo Gorbachev. Sacamos a Dios y nos alejamos del capitalismo. Y ahorita igual en sus últimos, Putin, voy a usar las bombas nucleares y voy a hacer esto por el otro. ¿Y por qué le pidió 25,000 soldados a Norcorea hace como 3 o 4 semanas? Porque no ha podido con la guerra de Ucrania. Porque no ayuda ahorita y defiende la única base naval que tiene, porque es puro bluff, nada más. El poder de Putin es la guerra nuclear. Y si llega a usar las bombas nucleares, entonces sí, seguramente va a ser la causa de la caída de Washington. Solamente falta un misil nuclear a Washington para que solamente la ciudad de Washington desaparece el gobierno de Estados Unidos. Una bomba en Moscú, desaparece toda la Unión Soviética. Entonces estamos en un mundo de una confrontación donde todas las piezas están acomodando y la Biblia nos dice exactamente cómo vamos a llegar hasta el fin para que tengamos paz. Para que en esta mañana te arrepientas de tu vida. Para que en esta mañana consideres que tú no tienes la garantía, ni yo tampoco, de que mañana vamos a amanecer. Nuestra vida siempre pende de un hilo. Un infarto al corazón, de repente te sientes muy bien y vas al doctor. Discúlpeme, don Pancho, pero la radiografía dice que usted está lleno de cáncer. Una embolia cerebral, una bala perdida, un accidente de tránsito. Ni tú ni yo sabemos que mañana vamos a vivir. La Biblia dice, como tú no sabes y tu vida es tan inestable y tan incierta, acuérdate y no te endurezcas cuando oigas su voz. No se endurezcan cuando ustedes oigan la voz de Dios. Y esta voz que es a través de la Biblia, yo no soy la voz de Dios, es la Biblia. Yo cito y les digo lo que dice la Biblia. Yo no soy profeta ni apóstol. Soy un simple pastor que comparto este mensaje hace 47 años para decirles a ustedes, este libro dice, no digan, el pastor dijo, la Biblia dice que te arrepientas por cuanto Dios ha establecido un día en el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a haber un juicio y todos los hombres y presidentes y dictadores y criminales y violadores van a ser juzgados. Y si murieron aparentemente sin ser encarcelados, en la otra vida no se le escapan a Dios, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Así que esta es tu oportunidad que tú tienes de venir a la cruz. Ven a la cruz en esta mañana, arrepentido, sinceramente en tu alma, y dile a Cristo estas palabras con tu rostro inclinado. Dile, Padre Santo que estás en el cielo. En silencio lo puedes hacer. Te doy las gracias por haber hablado a mi corazón en esta mañana a través de la Biblia y hacerme consciente que no he vivido según tu agrado, que he vivido demasiado centrado en mi persona, olvidándome que hay otra vida después de esta vida. Creo con todo mi corazón que hace 2000 años tu santo Hijo Jesucristo abrió sus brazos en esa cruz y derramó su sangre preciosa como el antídoto, como la medicina para mi pecado. Me arrepiento sinceramente y me quiero volver a ti.
Reconozco que el camino donde me encuentro es un camino que tarde o temprano me conducirá a la muerte. Quiero regresar a ti, Señor, y te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días, después de haber sido muerto y crucificado y enterrado, resucitaste para que en esta mañana me recordaras que algún día volveré a vivir contigo. Entra a mi vida, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias por darme la vida eterna. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Nos da mucho gusto continuar con esta transmisión en vivo a través de las redes sociales. Y estamos con este seminario de profecías bíblicas y hemos visto, ¿verdad?, ya en el libro de Daniel de qué forma se profetizó los futuros imperios mundiales y la forma como se están conformando delante de nuestros ojos las naciones de las cuales la Biblia mencionó desde hace más de 25 siglos. Y otra cosa que es muy interesante es que, por ejemplo, ahora el fenómeno de la migración de los refugiados en Europa ha causado algo de una forma geopolítica tan profunda, ha sacudido Europa por lo siguiente. Los europeos ya no quieren tener hijos. Escuchen las tasas de mortalidad y las tasas de nacimientos. Por cada musulmán, por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. En otras palabras, en 10 o 15 años, Europa es un continente musulmán. Y la Biblia dice que cuando el anticristo venga, a ver si nos da tiempo a analizar Ezequiel 38, cuando el anticristo venga, las naciones que van a ocupar el control del Medio Oriente y de Europa serán musulmanas. Esto es impresionante. Entonces, el imperio musulmán, ¿verdad?, tratando de establecer el califato. La palabra califa significa el sucesor. Entonces, ahorita el hombre, ¿verdad?, Bagdadi, que es el jefe de ISIS en Siria, está tratando de establecer que en todo el Medio Oriente, otra vez el califato vuelva a resurgir. ¿Y cuál es la agenda de los musulmanes en el Medio Oriente? Quitar la frontera entre Siria e Irak.
que antes no existía, era el imperio de la Mesopotamia, y entonces conquistar todo el Medio Oriente con los sunis, porque cuando murió Mahoma, aproximadamente en el año 624, 630 después de Cristo, al morir Mahoma, el Islam se dividió en dos ramas, entre los sunis y los chiitas. Entonces los sunis dicen que son los herederos de Mahoma y los chiitas son los que dicen que de acuerdo a el voto o democráticamente ellos mantienen el partido del Islam. Entonces ahorita todos los ISIS son sunis, en Irán son chiitas y en Arabia Saudita también. Entonces, ¿qué impide ahorita que ISIS en el Medio Oriente conquiste el Medio Oriente? Dos monarquías, las únicas que quedan, Arabia Saudita y Jordania. Y acabando con estas dos monarquías, el califato se establece por todo el Medio Oriente y entonces brincan. Ellos dicen que su peor objetivo es matar al Papa, acabar con el Vaticano y gobernar Europa. Entonces, qué impresionante que todo esto que está pasando esté sucediendo. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no han acabado con ISIS? Porque a Rusia no le conviene, ¿verdad?, que acaben con ISIS. Estados Unidos sí le conviene y hay un choque ahorita de naciones, un choque de mentalidades, Occidente con Oriente, porque Rusia, China e Irán defienden y Estados Unidos quiere acabar con ellos con el propósito de establecer el califato y Estados Unidos de que Assad no siga gobernando la nación de Siria. Bueno, todo esto es maravilloso y es exactamente como se está conformando. Muy bien, vamos en esta segunda conferencia a analizar y tengo como tema la milagrosa existencia de la nación de Israel. No cabe duda que uno de los misterios más grandes que ha enfrentado la historia, y para todos los maestros que nos acompañan, universitarios, sociólogos, médicos, historiadores, etcétera, etcétera, muy pocas personas saben el milagro de por qué Israel sigue existiendo. El regreso de Israel el 14 de mayo de 1948 a su tierra, después de haber sido dispersados por casi 20 siglos en el mundo entero, se llevó a cabo el 14 de mayo, uno de los eventos históricos únicos, peculiares, singulares de la historia de las naciones. Israel es la única nación en la historia que en un día se independiza y recobra su soberanía. Y la pregunta de todos nosotros es ¿por qué Dios escogió a Israel? Y vamos primero a tratar de entender por qué Dios escogió a Israel y por qué no a los mexicanos. Y si hubiera escogido a los franceses y por qué no a los ingleses. Y si hubiera escogido a los chinos y por qué no a los japoneses. Así somos nosotros de inconformes. Pero gracias a Dios que tenemos respuestas en la Biblia. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Número 1. Hay 5 razones para esto, los que las quieran apuntar. Para formar, en primer lugar, la primera nación monoteísta de la historia. Cuando Dios llama a Abraham de la nación que ahorita es Irak, todas las naciones en aquel tiempo, llámense sumerios o egipcios o asirios, eran politeístas. Entonces Dios llama a Abraham para que desde el principio de la creación de los patriarcados, porque antes no había naciones, eran primero patriarcados, después estados y después ya se formaron las naciones. Entonces Dios tenía la intención que de los millones de dioses que tienen los hindúes, por ejemplo, el hinduismo es el padre del Islam. El hinduismo es la religión más antigua de la humanidad. Y los hindúes tienen más de 6 millones de dioses. Cuando alguien me dice, yo creo en Dios, la pregunta es, ¿en cuál?
El diablo no es ateo. Entonces no vas a decir creo en Dios, sino en el Dios vivo y verdadero, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo. Él es el Dios único y verdadero. Entonces, ese Dios que creó el universo y todo lo que existe, a entender que Él era el único Dios y que por el pecado íbamos nosotros a rebelarnos contra sus leyes e íbamos a crear nuestros propios dioses. En segundo lugar, Dios escoge a Israel para a través de esta nación entregarle 3 tipos de leyes. Escúchenme bien. La moral no puede ser legislada por el ser humano. Nosotros no podemos ni tenemos la capacidad de decir qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, yo me enfrento con un muchacho que es gay y me dice, pastor, para usted es malo, para mí es mi estilo de vida. Para mí esto es el amor, para usted es una mujer. Y sácalo de ahí, no lo vas a sacar de ahí. Un pederasta, no sé cuántos de ustedes sepan, en 4 meses en Estados Unidos se está juntando la unión de pederastas para demandar al gobierno que a ellos no les gustan ni las mujeres ni los hombres, sino los niños. Y que legislen la ley porque su deseo sexual no es con mujeres ni con hombres, es a los niños. Imagínense a dónde vamos a llegar. Y al ratito, pues mi esposa no es suficiente, 2 o 3, y se va a legislar la poligamia. Entonces, es el mundo en que estamos llegando. O sea, el hombre no sabe qué es bueno y qué es malo. Los nazis acusaron al occidente en el juicio de Nuremberg en 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, de que por qué los juzgaban si ellos obedecían al Führer y ellos obedecían a Hitler y ellos solamente era lealtad al gobierno, no tenían por qué condenarlos a muerte, hasta que un abogado inglés en el juicio de Nuremberg les dijo, pero ustedes tienen otra ley en el corazón que se llama la conciencia moral. Entonces nos damos cuenta que si Dios existe, nos tiene que dejar leyes establecidas por Él. Él estableció la ley de la gravitación, las leyes electromagnéticas, la ley de la gravedad. Son leyes físicas inexorables que no se pueden cambiar. Y los científicos y la ciencia existen gracias a las leyes del universo. Porque si no tuviéramos las leyes y la continuidad de que la Tierra gire exactamente en 24 horas y en 365 alrededor del Sol y no hubiera la inteligencia del universo, no habría ciencia. La ciencia está basada en la observación de los fenómenos. Entonces, gracias a las leyes que existen en el universo, la ciencia se hace posible. Entonces Dios le da a Israel las leyes morales. Vean, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 18, después de que el pueblo de Israel llegó al Sinaí, en el monte Sinaí, Dios les entrega 3 tipos de leyes. Número 1, las morales, que se encuentran en el libro de Levítico y también en el libro del Éxodo. Dice, por ejemplo, en Levítico capítulo 18, versículo 19, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. La Biblia, hace más de 3,500 años, nos prohíbe a los hombres tener relaciones con nuestra esposa mientras se encuentren en ese cambio hormonal que todas las mujeres tienen 7 días al mes. Y en esos 7 días ni toques a tu mujer, porque chillan porque volvió la mosca. Es un cambio hormonal que las afecta en sus emociones, en sus sentimientos, y que si no somos entendidos los varones de qué importante es en esos 7 días decirle, mi amor, yo te voy a lavar la ropa, yo te voy a llevar tu desayuno a tu cama, vamos a ver una buena película al cine, trátala con pinzas, más que una reina en ese tiempo, y no te atrevas a tocarla sexualmente. Y ahora, ¿verdad? La ciencia descubre después de mucho tiempo las consecuencias de tener relaciones con una mujer en el tiempo
de su menstruación. Versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Por eso se llama la Santa Biblia, porque nos dice la verdad. La Biblia no nos esconde los pecados más profundos del ser humano. Y la Biblia es bien clara, ¿verdad? Que tener relaciones antes de casarse, sexuales, tener relaciones con animales, tener relaciones en el ciclo menstrual, ya casados, tener relaciones con otra persona, se llama fornicar. Es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, que es el deterioro o la degradación de lo que Dios ha hecho con el sexo. Entonces nosotros no inventamos el sexo. Ahí me da risa cuando veo en la televisión el doctor experto en sexo. Cálmate. La doctora experta en sexo, espérame tantito. Oiga, médico, usted no inventó el sexo. El único que nos puede decir cómo usar el sexo, cuándo usarlo y cuándo no usarlo, es el Creador. Mientras tanto, si él tiene tendencias homosexuales, va a apoyar una cosa, si no va a apoyar otra cosa, ¿verdad? Y el único que tiene autoridad para hablarnos acerca del sexo es Dios, porque Él fue el creador del sexo y Él anhela que nosotros lo usemos como una bendición. Capítulo 20 de Levítico. Versículo 27, y al hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Dios condena involucrarse en la brujería. Hay pues la famosa esa tablita Ouija, es lo más satánico que existe. Dicen los psiquiatras de la Asociación de California que el 90% de los jóvenes que se han metido a experimentar con la Ouija han acabado locos o con desórdenes mentales gravísimos, porque el que mueve la Ouija no es más que los demonios. Se están metiendo y pisando terrenos, invocar a espíritus. Vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc, o al espíritu de Zapata, o al de mi abuelita que se murió. Y un medium comienza a invocar esos espíritus, están invocando a Satanás. Las cartas tarot son lo más diabólico que existe. La bola de cristal, el café turco, la lectura de la mano, todas estas cosas pertenecen al reino de las tinieblas. Entonces Dios es el que estableció las leyes morales. En segundo lugar, las leyes ceremoniales, que se encuentran en Levítico también. ¿Qué significa esto? Dios es el que ordena y determina cómo el ser humano debe acercarse a Él. No somos nosotros, a través de la invención de las religiones que hemos inventado, hay más de 25,000 religiones en el mundo, no somos nosotros los que vamos a decidir cómo acercarnos a Dios. Todas las religiones que existen nacieron con Caín. Cuando Caín le ofreció a Dios el fruto de sus obras. Y desde el principio de la creación, Dios estableció que cuando nos acercáramos a Él, Él nos regalaría la salvación a través de la muerte de un sustituto, a través del derramamiento de sangre, porque la vida, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia lo establecía, la vida del hombre está en la sangre. Y en tercer lugar, las leyes civiles en el libro de Deuteronomio. Antes del derecho romano, ustedes que son abogados y que nos visitan, o licenciados, etcétera, etcétera, la Biblia establece las leyes antes de los romanos, antes de los griegos, antes de todo, cómo deberían de gobernar los estadistas. Vean rápidamente en Deuteronomio capítulo 1 lo que Dios le dijo a Moisés. Y dice así, y estas leyes, repito, son inexorables.
las leyes civiles. Dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 13 en adelante. Denme entre ustedes, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondieron y dijeron: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, sobre jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Versículo 16 y 17, pongan atención. Y entonces mandé a vuestros jefes diciendo: oigan entre ustedes, juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oirán. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que les fuere difícil, la traeréis a mí y yo lo oiré. Desde entonces, el símbolo de los abogados, ¿verdad?, y de las leyes, es una mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la izquierda. Es el símbolo de la justicia. ¿Por qué? Porque un juez, un gobernante, un diputado, un presidente, cualquier persona que tenga la autoridad de poder ejecutar leyes o de juzgar, no puede ver si es rico o es pobre, si es influyente o no es influyente. La justicia tiene que ser ejecutada y la balanza en la mano, sin distinción de personas. Y hay de los jueces y las personas encargadas en autoridad que se dejan comprar, que venden el llamado que Dios les hizo en la abogacía o para gobernar por causa del dinero, de la influencia o de la reputación. Porque esto es lo que Dios estableció antes de que el hombre determinara qué es bueno y qué es malo. Un juez no puede más que juzgar con los ojos vendados. En otras palabras, si es rico o es pobre, si es indígena o es millonario. El hecho que sea indígena no le da derecho a tener los derechos que tiene un millonario. Y si tú haces lo contrario, has violado la razón por la cual tú fuiste llamado a la profesión que estás ejecutando. Y el juicio viene después para esas personas, los gobernantes civiles. En tercer lugar, Dios le da a Israel, o llama a Israel, para que a través de ellos, a través de los judíos, nos llegara la Biblia. Romanos capítulo 9. Para que a través de Israel tuviéramos este libro que tenemos en esta mañana en nuestras manos. Dice Romanos 9, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces Dios escoge una nación para que esa nación influya en las demás naciones del mundo y para que esa nación le comunique al mundo, así como en el Nuevo Testamento escogió a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia no es el edificio. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La iglesia somos nosotros, las personas, y somos un pueblo llamado fuera del mundo espiritualmente para decirle al mundo: arrepiéntanse. Esa no es la forma de vivir, compadre. Esa no es la forma de vivir, primo, hermano, maestro de la escuela. Y al enfrentarnos al mundo con las leyes de Dios, nos van a perseguir, vamos a tener oposición. No nos espantemos de esto, porque el mundo está completamente con una venda en los ojos, como la tenías tú y la tenía yo antes de ser cristianos. Pero somos llamados para influir en el mundo y poder influir en tu familia, comenzando en tu casa, en tu familia, con tus papás, con tus hijos, en tu escuela y en tu bufete de abogados, en tu consultorio médico, en la escuela, donde estemos, tenemos que ser testigos de Jesucristo. Y finalmente, en cuarto lugar, Romanos 9:5, para que a través de Israel
viniera el Mesías. ¿Nunca se han preguntado por qué en Mateo y en Lucas están las genealogías? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Yo cuando estudiaba teología, Dios, ¿para qué pusiste? A mí ni me interesa esto. ¿Qué hijos, cuántos hijos? ¿Y de qué me va a edificar, consolar o fortalecer este conocimiento, no? Y cuando pasó el tiempo, un maestro mío me dijo, mira Armando, Jesucristo es el único ser humano en la historia de quien se puede trazar su genealogía desde Adán y desde Abraham. No sé cuántos de ustedes sepan dónde viene el apellido González o Ramírez o el mío o Rodríguez, y podemos ir, por ejemplo, a España, donde hay árboles genealógicos o heráldicos. Yo recuerdo cuando comenzamos a investigar nuestro apellido Alducin o Alducin, llegamos hasta 5 o 6 generaciones. Los reyes, por ejemplo, de Inglaterra y de Holanda, tienen todavía como 8 o 10 generaciones, pero nadie tiene más de 15, 20 generaciones desde donde viene tu sangre y tu tipo de sangre y tu tipo de raza, etcétera, etcétera. Jesucristo es el único. Y cuando vamos a Génesis, encontramos, ¿verdad? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, para demostrar que Jesucristo es el Mesías. No es Buda, no es Mahatma Gandhi, no fue Mahoma, no es Zoroastro, no es el Dalai Lama, es Jesús. Su nombre es el Salvador. Por eso Dios escogió a Israel, para demostrar a través de un grupo étnico que la Biblia, las leyes y el Mesías vendría de ellos. Y en Juan capítulo 4 dice la Biblia, la salvación viene de los judíos. Muy bien, ahora veamos algo que es increíble. En el siglo XX, a finales del siglo XX, comenzó a introducirse en la iglesia cristiana una teología que se llamó la teología del reemplazo. Teología del reemplazo, donde muchos comenzaron a enseñar que Israel ya no tenía nada que ver con Dios, que ahora la iglesia era la que iba a establecer el reino de Dios en este mundo y que íbamos a tener un gran avivamiento que está por venir. Íbamos a vencer al diablo y las potestades satánicas y la iglesia establecería el reino de Dios. Israel ya pasó, ya Dios no se mete con ellos. Qué grande ignorancia de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos del libro de Romanos que nos dicen claramente que Dios no ha acabado con Israel. Y que cuando la iglesia salga en el arrebatamiento y pasen los 7 años de tribulación, la iglesia estará en el cielo y entran al partido contra los Pumas, los judíos. Entran, ¿verdad?, a jugar. Ahorita Israel está en la banca como nación, porque ahorita no es judío, ni gentil, ni griego, pero ahorita como nación están en la banca. Vaya Dios, cuando gritaron a Pilato, su sangre sea sobre nuestras cabezas, los judíos acarrearon sobre sus vidas una maldición. Por eso han sido perseguidos durante casi 2000 años. Ahora, voy a mostrarles a ustedes en esta mañana de qué forma la sobrevivencia de Israel es milagrosa. Es increíble lo que vamos a compartir en este momento para demostrar la sobrenaturalidad de la Biblia y de qué forma Israel es tan importante a los ojos de Dios finalmente para las profecías bíblicas. Vamos a ver nosotros que, por ejemplo, en el Éxodo, cuando Dios permitió que los judíos atravesaran el Mar Rojo y abrió el Mar Rojo, lo cual no nos cabe duda es un milagro portentoso. Este milagro Dios quería que se quedara impregnado en las mentes de los judíos. Le enseñarás a tus hijos y a tus nietos que con brazo extendido Dios los salvó de los egipcios. Pero veamos Jeremías 23. Jeremías capítulo 23, versículo 7 al 8.
donde Dios le dice a Israel las siguientes palabras. Jeremías 23, 7 y 8. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que ya no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, Dios está profetizando que vendría un milagro más grande que cuando Él abrió el Mar Rojo. Y que el milagro del Mar Rojo iba a quedar en segundo lugar por el milagro que iba a venir. Versículo 8. Sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. O sea, de acuerdo a la Biblia, el regreso de Israel el 14 de mayo del 48 es un milagro más grande que cuando Dios abrió el Mar Rojo. Y esto es lo que vamos a ver, porque a través de lo que vamos a ver cómo Dios trabaja en la historia y cómo detrás de todo lo que está pasando está la soberanía de Dios. Número 1, veamos este milagro de cómo Dios hizo que sobrevivieran los judíos. En primer lugar, en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, Dios comienza a dictar a todos los judíos y a todos los que se encontraban en aquel tiempo de que Él iba a despertar, dice el versículo 1 de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Dios despertó el espíritu de un gobernante. Al rey de Persia, ¿se acuerdan quiénes son los persas? Los que conquistaron a los babilonios. Y a los persas los conquistaron los griegos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la primera clase. Bueno, cuando estaba bajo el imperio de los persas, Dios despierta el imperio de Ciro, el gobernante de Persia, el cual hizo pregonar palabra por escrito por todo su reino, diciendo, y el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para edificar la casa de Jehová. Vean esto, cuando Dios hace algo, mueve a los gobiernos. Era tiempo que los judíos comenzaran a regresar de Babilonia y el gobierno persia los permitió. Pero para ello tenía Dios que mover el corazón de Ciro para que él permitiera que los judíos comenzaran a regresar bajo Esdras y Zorobabel a su tierra de Jerusalén. Entonces vemos nosotros que después de haber sido dispersados por siglos, los judíos comenzaron en el siglo XIX a sentir que deberían regresar a su tierra. Hubo un hombre llamado Teodoro Herzl, que en 1880, 90 más o menos, sintió despertar el sionismo, que es el sentimiento de que necesitamos regresar a nuestra tierra. Ya habían pasado casi 19 siglos y los judíos pudieron haber sido absorbidos por culturas, por costumbres, por tradiciones, por lenguajes, pero en 2000 años los judíos nunca abandonaron el pensamiento: tenemos que regresar a Israel. Les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, los paisanos mexicanos que están ocupados ahorita en los campos, en la jardinería, en la albañilería, en la pintura, al pasar a Estados Unidos, el mexicano, el hondureño, el nicaragüense, inmediatamente somos absorbidos por la cultura norteamericana. Todos los mexicanos que cruzan a Estados Unidos quieren vestirse como los americanos. A los hijos ya ni español hablan. Les ponen su cachucha, sus calcetines, sus tenis, sus shorts. Quieren identificarse con la cultura norteamericana. Y si tú le preguntas a todos los migrantes, mexicanos, latinoamericanos, ¿quién se quiere regresar a México? Te van a decir ninguno. Porque nadie quiere irse a Rusia, nadie quiere irse a Francia a vivir, nadie quiere venirse a México, nadie quiere venirse a Nicaragua.
todas las naciones ven a Estados Unidos como un sueño americano, donde ahí van a progresar, donde hay más libertades, donde hay más derechos, bla, 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 bla. Y los judíos, en 20 siglos, absorbidos por los italianos, los argentinos, los mexicanos, los españoles, mantuvieron el deseo de regresar a su tierra. Este sentimiento solo Dios se los pudo haber puesto, como se lo puso a Esdras para que el rey Ciro los hiciera regresar a la tierra de Israel. En segundo lugar, desde 1517 hasta 1917, el Medio Oriente estuvo bajo el control de los otomanos. Y después de la Primera Guerra Mundial, lo vimos también hace algunos momentos, los ingleses conquistaron a los otomanos turcos y los ingleses se apoderaron del Medio Oriente. Y este imperio tenía que ser eliminado para que el Medio Oriente pudiera ser dividido en zonas geográficas. Si los ingleses no son sacados del Medio Oriente, el Medio Oriente no hubiera sido dividido para establecer las naciones árabes. En Jeremías capítulo 12, versículo 14 al 15, se profetizó que vendría el tiempo en que cuando Israel regresara, nacieran las más naciones que están alrededor de Israel en el siglo XXI. Escuchen esto, Jeremías 12, versículo 14 y 15. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos. ¿Quiénes son los malos vecinos? Las naciones árabes, que han tratado de sacar a Israel desde el 48 y sacarlos de su tierra. Así dijo Jehová contra los malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. Yo los arrancaré de su tierra y arrancaré del medio de ellos a la casa de Judá, y después que los haya arrancado, volveré y tendré misericordia y los haré volver. Cada uno a su heredad y a cada cual su tierra. Escuchen esto, esta profecía estaba declarando que las naciones árabes alrededor de Israel, que no existían. Los ingleses habían hecho un desbarajuste con la geografía del Medio Oriente. Los judíos iban a regresar y también comenzarían a independizarse las naciones que les voy a mencionar. Tomen nota. Afganistán en 1919. Egipto hasta 1922. Arabia Saudita 1932. Irán, que es Persia, en 1935 le cambió el nombre de Persia a Irán en 1935. El Líbano en el 43. Siria y Jordania en el 46. Israel en el 48. Ahora, para que veamos este milagro, veamos el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 32. Es Jesús hablando. También les dijo una parábola. Miren la higuera y o sea, en la Biblia la higuera es Israel y los árboles son las naciones alrededor de Israel. Miren la higuera y los árboles. No solamente la higuera, fíjense también en los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, saben por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. En menos de 30 años, en el siglo XX, se independizan y se forman las naciones que actualmente forman el Medio Oriente. Y Jesús nos advierte, cuando ustedes vean en el Medio Oriente que resurge Israel y las naciones comienzan a independizarse a su alrededor, sepan que el reino de Dios está cerca.
Y en Mateo 24, 38 en adelante, 32 en adelante, Jesús dijo, miren la higuera, cuando ya reverdece, no pasará una generación hasta que todo acontezca. ¿Cuántos años son una generación? Si leen el Salmo 92, dice la Biblia que son de 70 y los más robustos, los que no comen papitas ni Coca-Cola y beben 4 litros de agua diarios y hacen ejercicio, llegarán a los 80, 85, 90 años de edad y algunos hasta más. Entonces, en la Biblia, una generación son entre 70 y 80 años. Del 48 a nuestros días, ¿cuántos años llevamos? 68. ¿Será que en el año 2018, dentro de 2 años, pregunto, que se cumplirá la primera generación de la independencia de Israel? ¿En el 2018 comenzará la gran tribulación? ¿Será que nos quedan realmente 2 años nada más? ¿O será después del 2018? ¿Será esta generación o la de 80 años la que Jesucristo mencionó? Lo único que sabemos es que las condiciones geopolíticas que hemos estudiado ya están listas para las profecías de los tiempos finales que la Biblia profetizó. Nunca la humanidad había vivido tan estresada, tan angustiada. Nunca en la historia había habido tanta depravación sexual. Nunca en la historia había habido tantos divorcios, tanta drogadicción, tanta confusión política de los gobernantes. Ahorita los gobernantes ya no saben qué sistema funciona. Regresamos al comunismo o al socialismo, la democracia tampoco funcionó y como dijo don Teofilito, ni funcionarán. ¿Por qué? Porque son sistemas humanos. No es hasta que venga Cristo a establecer la teocracia, el gobierno de Dios, cuando entonces vamos a poder vivir en paz. Ahora vemos a continuación, en número 3, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Para que el Estado de Israel pudiera existir, los judíos tenían que sobrevivir. Y Hitler, hasta este momento, yo he leído como 7 biografías de Hitler y de bastantes historiadores, y ninguno de los libros que yo he leído, ningún historiador, desde luego no cristianos, se explican por qué Hitler, teniendo guerra contra Rusia, contra Estados Unidos y contra Inglaterra, se voltea a declararles la guerra a un grupo étnico de judíos que no tenían nación, no tenían armas, no tenían nada, y se obsesiona en destruirlos. ¿Qué movió a Hitler para crear la solución final, como le llamó en los campos de Auschwitz y en los campos de concentración? ¿Qué es lo que lo movió a Hitler? ¿Por qué ese odio jarocho contra los judíos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo movió? Hoy estás en guerra contra países y te vuelves contra un grupo de indígenas o de un grupo étnico que no tienen ni armas, ni tienen nación, ni tienen nada absolutamente. La Biblia es la única que nos da la respuesta. Y entonces Hitler se dedica a matar más de 6 millones de judíos. Se jura a sí mismo acabar con los judíos. ¿Por qué no con los mexicanos? ¿Por qué no con los italianos? ¿Por qué tenían que ser los judíos? ¿Por qué han sido los judíos a través de 2000 años? Los expulsaron de España en 1490, los expulsaron de Europa, los han perseguido, etcétera, etcétera. Y a pesar de toda esta persecución, cayeron los babilonios, cayeron los medos persas, cayeron los griegos, cayeron los romanos, y ellos sobrevivieron. Ellos sobrevivieron. Y ahí están ante nuestros ojos, ante las naciones del mundo. Es Israel el tamaño de Nueva Jersey, del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Es Israel con 6 millones de judíos rodeados de 22 millones de árabes. En 1948, a las 5:30 de la mañana,
Cuando las Naciones Unidas votaron para que regresaran a su tierra, nombraron a David Ben Gurión, el primer ministro de Israel. Y a las 5:30 de la mañana estaba David Ben Gurión, aleluya, gloria, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Alabado sea el nombre del Señor. El nombre del Señor es Shema Israel Adonai Eloheinu Eloheinu Echad. Dios es uno y solamente Dios es uno. Y a las 5:30 de la mañana, media hora, cuando se declaran independientes, los atacan los árabes. 1957 los vuelven a atacar. 1967, junio del 1 al 6, todas las naciones árabes, el presidente Gamer Nasser de Egipto dice: exterminemos a los judíos. Ahorita somos aquí, vamos a suponer, 2,000 personas. ¿Qué probabilidades tendríamos, ustedes que son matemáticos, en las leyes de las probabilidades de las matemáticas, de salir vivos? Somos 2,000 personas y tuviéramos 100 rifles. Y nos rodearon un ejército de 1,5 millones de soldados. Con 100 rifles nosotros nada más. Dentro de las leyes de las probabilidades matemáticas, las probabilidades para que saliéramos vivos es de 12 elevado a la 12ª potencia, 10 elevado a la 12ª potencia. O sea, imposible. Son las mismas probabilidades que Israel tuvo en la guerra del 67 de los 6 días de salir vivos. Lo rodearon más de 22 millones de Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak. ¿Saben lo que pasó con los judíos? Hasta este momento los judíos son los mejores pilotos del mundo. Mejores que los MiG de los rusos y que los F-16 y 21, que es el nuevo avión de Estados Unidos. Son los mejores pilotos del mundo. No hay nadie que tenga una fuerza aérea como la tienen los judíos actualmente, ni la tecnología de las armas que tienen los judíos. Bueno, en el 67, sin tener tanta tecnología, un sargento israelí intercepta a un iraquí en un tanque de guerra y los judíos se suben en 4 aviones F-16. Y a las 4:30 de la mañana se van sobre Egipto y bombardean todo el aeropuerto, la aviación de Egipto. Se van contra Siria, todos los aviones de Siria y todos los aviones de Irak. Una vez que destruyeron y tomaron posesión del aire, se avientan entonces con los tanques y con los aparatos que usan en la tierra, respaldados por la aviación, para poder en 6 días derrotar y hacer el milagro de la milicia y de las guerras de toda la historia, de Alejandro el Magno, de Carlomagno, de Napoleón, como dijo el general Schwarzkopf, que fue el que dirigió la guerra del Golfo Pérsico en 1990. Él fue graduado de West Point, que es la mejor academia militar de Estados Unidos, y el general Schwarzkopf compra su biografía, es interesantísima. Dice el general Schwarzkopf: he estudiado las falanges de Alejandro el Magno, en las guerras de Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Atila y todos los demás conquistadores. Nunca en la historia de la milicia ha habido una guerra tan milagrosa como la de los 6 días. ¿Y saben por qué ganaron en 6 días la guerra? Porque el 7º tenían que descansar. Aquí está. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: porque los estableceré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. El hecho que estén ahorita donde se encuentran los judíos y no hayan podido sacarlos de ahí, han jurado exterminarlos Irán y han jurado los árabes matarlos y exterminarlos, es porque Jehová de los ejércitos está detrás de ellos. La sobrevivencia de Israel es una de las evidencias más grandes de la historia del Dios de la Biblia. Entonces, cuando Hitler no pudo con ellos, ¿verdad? Solo Dios lo pudo hacer. Sobrevivieron porque Dios había dicho que tenían que independizarse. Ahora tenemos finalmente, ¿verdad?, la formación del ejército de Israel. Cuando Israel regresa en el 48, tenían como 50 rifles,
los rodearon todos por aquí y por allá. Y en Ezequiel 37, versículo 10, la Biblia profetizó que serían un gran ejército. Y ahorita no existe ningún ejército en el mundo más poderoso que el ejército de Israel. Todas las naciones les tienen, miren, cuscús. ¿Por qué Irán con las bombas nucleares? ¿Por qué el psicópata de Kim Jong en Corea del Norte? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué no se atreven? ¿Por qué no se atreven? Porque han diseñado una tecnología, un escudo invisible contra cohetes. Y los aviones que las 24 horas del día, si tú vas a Israel, las 24 horas del día, los aviones están zoom, 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 continuamente, las 24 horas, patrullando el cielo de Israel. Y si tú vas a Israel, vas a ver a muchachos de 18 años a 22 años en cada esquina de Israel, portando un M15. Todos armados las 24 horas. Es la única nación que se acuestan con el rifle, desayunan con el rifle, comen con el rifle y duermen con el rifle. Esta es la situación en la que ellos viven actualmente. Y nadie se ha podido atrever, porque así lo dice la Biblia. Esta sobrevivencia del Estado de Israel solamente nos demuestra que Dios es el Dios verdadero. Miren lo que dice para terminar en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, acerca de la sobrevivencia de este pueblo increíble. Y no es que los judíos sean más inteligentes que los mexicanos, ni que los judíos sean mejores, sino simplemente por la soberanía de Dios. Él los escogió. ¿No te has preguntado por qué te escogió a ti y no a tus amigos que no son cristianos? ¿No te has preguntado por qué tú estás en este desayuno y tienes cantidad de amigos que siguen ahorita borrachándose y en las drogas y tú eres una persona que estás conociendo a Dios? ¿Y por qué no todos los demás? Es la soberanía de Dios. Y eso provoca envidia, es lógico. ¿Qué es ¿Saben ustedes que el socialismo y el comunismo, la raíz del socialismo es la envidia? ¿Saben cuál es la raíz del socialismo? Quítale a Pedro para dárselo a Pablo. Se llama saqueo legalizado. Eso es lo que es. Quitarle a los que tienen para dárselo a los demás. Oye, espérame, eso es un robo, ¿verdad? No es robo, es expropiación. La envidia está detrás de todos los sistemas, porque así es el ser humano. Nos odiamos unos con otros y deseamos lo que unos no tienen. Por eso permeó todo Sudamérica la teología del comunismo y la teología, ¿verdad? Se sustituyó cuando el padrecito Camilo Torres en Guatemala dijo, no, yo qué hábito ni qué nada, voy a tomar las armas y a través de la guerra violencia vamos a derribar al Estado y vamos a formar las guerrillas. Era el sueño del Che Guevara, por eso en Bolivia fue derrotado el Che Guevara, ¿verdad? Porque estamos cansados de las injusticias. Estamos cansados de tanta hipocresía. Y para unos la única solución es una revolución armada y toman las armas. Yo formaba parte de esta ideología antes de conocer a Jesucristo, porque era un joven con mucho idealismo, como todos los jóvenes. Somos idealistas, queremos un mundo mejor. Estamos cansados de tantas injusticias, pero es un camino equivocado, porque el que toma las armas, bajo las armas tiene que morir. Entonces no es esa la solución. La solución es Jesucristo y un cambio de corazón. Dice en Amós 9, 14 y 15: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Apúntale junto, 14 de mayo del 48. Se cumplió esa profecía. Apúntalo en tu Biblia. Se cumplió el 14 de mayo de 1948. Y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Harán huertos y comerán el fruto de ellos. Escuchen, se cumplió la primera profecía. Regresaron a su tierra. Número 2, aquí dice que cuando regresaron a su tierra iban a plantar viñas. Y cuando llegaron en el 48, un solo árbol no había en Israel. Un solo árbol, era un desierto.
Y en 1952, 4 años después de que los judíos regresaron a Israel, plantaron más de 7 millones de olivos. En la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa desde los jardines colgantes de Babilonia de Nabucodonosor. En 4 años hicieron un desierto florecer, con una obra de la ingeniería hidráulica que todavía sigue siendo milagrosa para que se cumpliera lo que Dios había dicho. Y finalmente, versículo 15, porque los plantaré sobre su tierra y nunca más, dijo Dios, desde el 48 que regresen, serán arrancados, ha dicho Jehová, Dios tuyo. La guerra del 57, la guerra del 67, 1973, la guerra de Yom Kippur. Después se levanta un hombre llamado Yasser Arafat y forma en los 60, 70 la Organización para la Liberación de Palestina con el propósito de destruir Israel. Y comienza Arafat a formar un gobierno, un grupo terrorista que se llamó Septiembre Negro. Y en 1971, en las Olimpiadas en Berlín, llega Arafat con el grupo terrorista, secuestran a todos los atletas judíos en Berlín y los matan a todos. Y después los judíos no perdonan a nadie, ojo por ojo, diente por diente. Se dedicaron a buscar a todos los terroristas que comenzaron y a los exnazis, y a todos los han pasado por las armas. Y después vienen los Hezbollah, que los sostiene Irán, viene el grupo Hamas. La palabra Hamas significa violencia de Palestina, dedicados a destruir Israel. Mentiras que es por la tierra. El presidente Clinton, Yasser Arafat y Yitzhak Rabin firmaron un tratado de paz para que les dieran tierra a Arafat. Arafat regresa a Israel y rechaza todo lo que les dieron y dijo Arafat, no queremos tierra, queremos todo Israel y queremos la ciudad de Jerusalén. Y hasta ahorita, desde el 48, ha habido un hombre valiente en Israel que se llama Benjamín Netanyahu y que ha jurado al mundo, antes de que entreguemos Israel, vamos nosotros a morir como mártires. Y le llama la operación Sansón. Cuando Sansón murió, le dijo a Dios antes de morir, dame fuerza, Señor. Y un ciego lo guió, una persona lo guió porque estaba ciego Sansón, le sacaron los filisteos los ojos, se puso Sansón en el libro de los jueces con 2 columnas y las derrumbó y murió Sansón con todos los filisteos. Fue la última acción de Sansón, así murió él. Mató más muriéndose que en vida. Y por eso el general Moshe Dayan, que fue el que dirigió la conquista en el 67 de recuperar Jerusalén, dijo, si nos quieren atacar, nos morimos con todos, porque Israel tiene armas nucleares. Pero de acuerdo a la Biblia, no pueden atacar a Israel. ¿Saben por qué? Porque en Israel está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, que es sagrada para los musulmanes y es sagrada para los judíos, porque debajo de la cúpula de Omar se encuentra el templo que Herodes construyó y que los romanos en el año 70 destruyeron. Entonces, si atacan Jerusalén, destruyen la mezquita de Omar. Y olvídense, ¿verdad? Entonces, ahorita Jerusalén es una de las ciudades más protegidas del mundo y más seguras. Y por eso están apuñalando a la gente en las calles. Ya no pueden mandar cohetes, ya no pueden mandar una bomba atómica, matan con cuchillos a los policías y a la gente en los mercados para tratar de crear terrorismo. Pero Israel sigue más vivito y coleando que nunca, porque Jehová lo dijo en la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra y por estas evidencias maravillosas que a través de toda la historia vemos cómo tú obras detrás de los gobernantes y de las mismas naciones para que se cumpla tu voluntad. Y el misterio de tu voluntad nos los has dado a conocer a nosotros, la iglesia. Te bendecimos, Señor, por habernos dado a tu Espíritu que nos guía toda la verdad y nos enseña las cosas que han de venir. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Él vive. Gloria a Dios.